vamos a la presentación. Que dice lo siguiente. Como conceptos introductorios, introducción a la cartografía. Como ya hemos visto en los capítulos anteriores, la proyección topográfica supone plana una determinada porción de la superficie terrestre. Es del todo insuficiente. La proyección topográfica supone plana una determinada porción de la superficie de la Tierra. Supone plana. Es del todo insuficiente cuando se necesita representar un fragmento de la superficie terrestre de cierta extensión, es decir, grande. Es entonces cuando se recurre, Marcelito, buenas noches. Aquí estoy empezando una última. Hoy día sacrificaba mi situación. Pero, bueno, quería comentarte algo. Van a iniciar las obras del Beizaga, seguramente te has dado. Sí, entonces no te olvides acercarte al Julio Beizaga. No me acuerdo, pero Beizaga, para no perder esa actividad que va a ser importantísima. Ya. Cae, correcto. Ya. Tedeschi. Ya. No está bien, ¿qué pasa pues? Ya. Ya. Claro. Ya. Claro. Obviamente. Pero por otra parte, él sabe que tú conoces el proyecto y ya no te obviarte, ¿no ves? Porque para que otro empiece, toma tiempo, ¿no ves? Ya.
Ya. Ujú. 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 Claro, así tiene que ser. Ujú. 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 Qué bacán. Mm. ¿Para qué? Ah, ya. Sí, 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 sí. Ujú. Ah, bacán. Medio feo. Mm. Mm. Chuch. Mm. 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 Ujú. 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 Mm, ya. Sí, 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 sí. Ah, ya. Ya. Mm. Ujú. Mm. 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 Ujú.
Ya. Ujú. Ya. 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 Ujú. Pucha, qué increíble. Qué grave. Qué grave. Ya. Mm. Ujú. 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 Y algo, pucha, qué malo. Pucha, qué es eso. Qué grave, qué grave. Mm. Claro. Ahora, yo con todo esto, yo te propongo algo. Pensa un poco, no hay que soltarlo ese proyecto. Pensa un poco en que si yo puedo ayudarte, ¿te parece?
pensar. Yo voy a pensar esta noche, ahorita estoy en clase, me están esperando, pensaremos un poco, no lo soltaremos. Claro, claro, no, pero veremos cómo entramos. Claro, yo le hablo al Javier. Correcto, eso más pues, no hay problema. Es que tienes el sartén por el mango, Marcelo. Entonces, pensaremos un poco cómo puedo ayudarte a ti, ¿cierto? Porque si tú entras, yo voy a entrar con el de suelo. A ver. Podemos llegar a Martínez más. Yo busco el camino a Martínez. Ya, pensaremos un poquito. Mañana hablaremos. ¿Te parece? Ok, listo, hablamos. Ya, chao. Ay, van a disculpar. Una llamada telefónica y bueno. Vemos entonces. Teniendo el objetivo final de la cartografía, por lo tanto, representar, el objetivo de la cartografía será, por tanto, representar en un plano una parte más o menos tensa e incluso la totalidad de la superficie terrestre. Teniendo en cuenta que la superficie de la Tierra ya la consideremos esférica o elipsoidea, no es desarrollable sin deformaciones ni rasgaduras. Está claro que será necesario aplicar una cierta transformación para lograr este objetivo. Es como si una pelota de béisbol cortáramos y tratamos de aplanar, ¿no es cierto? Entonces, inevitablemente va a haber deformaciones y rasgaduras, y ese es un tema importante en la cartografía. La cartografía estudia los sistemas de proyección más adecuados para definir de forma biunívoca una correspondencia matemática entre los puntos del elipsoide y sus transformados en el plano. Esto es lo importante. La cartografía estudia los sistemas de proyección más adecuados para definir de forma biunívoca una correspondencia matemática entre los puntos del elipsoide y sus transformados en el plano. A estos métodos se llama proyecciones cartográficas. Esta transformación va a llevar consigo una serie de deformaciones denominadas anamorfosis, que pueden ser lineales, superficiales o angulares. Por tanto, además del elipsoide de referencia sobre el que se proyectaban los puntos del terreno y se calculaban sus coordenadas geodésicas, para poder representar esos puntos sobre un plano, necesitamos otra superficie de referencia desarrollable, sobre la que a su vez se proyectarán los puntos del elipsoide, siguiendo determinada relación matemática, la cual vendrá definida por el sistema de proyección cartográfica elegido. Esto quiere decir que existen diferentes sistemas de proyección cartográfica. Para clarificar un poco más este concepto, este complejo proceso,
podemos hacer un esquema como el que se muestra en la figura 6.1. Esto que creo en algún momento ya habíamos visto. ¿Qué dice este esquema? Este es un esquema de trabajo. Primero, la toma de medidas en la superficie terrestre. Varios tipos de toma de medidas. Medidas geométricas, medidas gravimétricas y medidas astronómicas. Ese es el conjunto de valores que se miden: geométricas, gravimétricas y astronómicas. Luego, correcciones a esas medidas para referir las mismas, estas medidas, al geoide. Entonces, se genera geoide. Luego, correcciones para referir los datos al elipsoide de referencia adoptado. Segundo grupo de correcciones. Entonces, se genera elipsoide de referencia. A este proceso se llama el proceso de reducción. El elipsoide lo hemos estudiado con el máximo de los detalles. Ahora, una vez que tenemos todos los datos con las respectivas correcciones elaboradas en el elipsoide de referencia, viene un último paso, que es la aplicación de las relaciones matemáticas propias del sistema de proyección cartográfica elegido. Y una vez que se aplican estas relaciones matemáticas, el proceso se llama de proyección, pues generamos luego un plano. Y este plano, tal como leímos antes, puede ser un plano de un sector de la Tierra más o menos extenso, o puede ser el plano de toda la Tierra de manera completa. Entonces, este proceso tiene un título, dice proceso necesario para llegar a la representación plana de una porción de la superficie terrestre. No solo de una porción de la superficie terrestre, sino que puede ser de toda la Tierra en su conjunto. Entonces, este es un proceso natural, normal, actualizado. Ahora veamos cuáles son las proyecciones cartográficas. ¿Cuáles son esas proyecciones cartográficas? El profesor Peter H. Dana, de la Universidad de Texas en Austin, cuenta en su página web con una completa lista de las principales proyecciones cartográficas que pasamos a incluir a continuación. Un resumen, nada más. Asimismo, se realiza una breve descripción de las proyecciones que se han considerado más relevantes. Primero, proyecciones cilíndricas. Fíjense, la Tierra y un cilindro, que en este caso está vertical. Una proyección cilíndrica se concibe, en su caso más simple, como un cilindro que se coloca tangente a la Tierra por el ecuador. Si se proyectan los puntos del globo sobre el cilindro y posteriormente desarrollamos obtenemos un plano. Según la colocación del cilindro, podemos tener diversas variantes de la proyección. Tenemos las proyecciones cilíndricas regulares. El cilindro es tangente o secante en el ecuador. Los paralelos
y meridianos son líneas perpendiculares entre sí. La escala en el ecuador es real. La mayor ventaja es que se trata de proyecciones de sencilla construcción, que además pueden adaptarse para ser equidistantes, es decir, se conservan las distancias. Equiáreas, es decir, se conservan las superficies. O conformes, es decir, se mantienen los ángulos tras transformación. ¿A qué se está refiriendo? A que cuando se realiza la proyección y se obtiene un plano, entonces las distancias en el plano, las superficies en el plano o los ángulos en el plano no sufren deformación. No sufren deformación. A eso se dice, la mayor ventaja es que se trata de proyecciones sencillas, estas cilíndricas regulares. Que se trata de proyecciones de sencilla construcción, que además pueden adaptarse para ser equidistantes, equiáreas o grupos. Dentro de las proyecciones cilíndricas regulares, podemos citar las siguientes. X rectangular. Se trata del más antiguo sistema de proyección cartográfica, inventado el año 100 a.C. Fue popular durante el Renacimiento, aunque declinó su utilización en el siglo XVIII, allá en los años 1700. Esta es el resultado de una proyección cilíndrica equirrectangular. Proyección Mercator. Es una proyección conforme, es decir, se conservan los ángulos después de la transformación. Fue ideada en el año 1569 por Gerardus Mercator y se convirtió en la única utilizada para las cartas marítimas durante los siglos XVII y XVIII. Esto último tiene explicación. Mercator dotó a su proyección la propiedad consistente en que el trazado de líneas de igual rumbo, fíjense, Mercator dotó a su proyección de la propiedad consistente en que el trazado de líneas de igual rumbo, loxodrómicas, en el plano fuera una línea recta. Consiguió esto alterando la separación entre paralelos. Las ventajas de su empleo en navegación eran evidentes. Ha sido también profusamente empleada durante el siglo XX, el siglo pasado. Introduce deformaciones progresivamente crecientes con la latitud, razón por la cual se considera inutilizable a partir de los 70 grados de latitud norte y latitud sur. Entonces es una proyección que no se utiliza y no sirve, es inutilizable a partir de 70 grados a 90 en el norte y lo mismo en el hemisferio sur de 70 a 90 grados sur. Esta es la proyección de Mercator. Y podemos observar cómo los paralelos son básicamente regulares alrededor del ecuador, que está por acá. Pero van cambiando de distancia entre los paralelos a medida que nos alejamos del ecuador. Esta es una proyección desarrollada por este caballero. Retrato de Gerard Mercator. El mapamundi que genera
Gerardo Mercator, este que estamos mostrando en el año 1587. Ahora tenemos la proyección cilíndrica equiárea de Lambert. Fue introducida por Lambert en el año 1772. Tiene la propiedad de conservar las áreas del terreno, por eso es equiárea. Los meridianos están regularmente espaciados, mientras que los paralelos se van juntando a medida que aumenta la latitud. Lo contrario de esto, aquí los paralelos se van distanciando a medida que vamos a los polos, mientras que en este caso sucede todo lo contrario. Los meridianos están regularmente espaciados, mientras que los paralelos se van juntando a medida que aumenta la latitud. Otras proyecciones cilíndricas pueden ser la proyección cilíndrica estereográfica de Gall o la cilíndrica de Miller. Solo por decir que no son las únicas, la proyección cilíndrica equiárea, la proyección cilíndrica Mercator o la proyección cilíndrica equirrectangular, sino que hay otras más. Aquí se dan dos nombres más de otras proyecciones cilíndricas, la estereográfica de Gall o la cilíndrica de Miller. Vamos ahora al segundo grupo, las proyecciones cilíndricas transversas. Ustedes fíjense, en este caso, el cilindro está abatido 90 grados, ¿no es cierto? Aquí vertical, aquí está abatido 90 grados, el cilindro donde se proyectan cosas. Son aquellas en las que la colocación del cilindro tangente a la Tierra ha sido girada 90 grados, de manera que en lugar de colocarse tangente al ecuador, lo hace respecto al meridiano central. Citaremos las siguientes. La proyección transversa de Mercator fue introducida por Lambert en el 1772 y ha sufrido diversas modificaciones por Gauss en 1822, dando origen a la actual UTM, y Kruger en 1912. Esta proyección constituye la base del sistema UTM, Universal Transverse Mercator. Otra proyección cilíndrica proyección de Cassini. Consiste en una proyección equirrectangular con el cilindro colocado transversalmente, tal como estamos viendo acá. Fue inventada por Giovanni Cassini y se utilizó en Francia para mapas topográficos hasta 1803. En 1810 fue modificada por Soldner y se utilizó en Alemania y el Reino Unido durante el siglo XX. Durante el siglo XX ha dejado de utilizarse, Entonces, es utilizado en el siglo XIX y en el siglo XX deja de ser utilizado. ¿Y qué nos genera eso? Una proyección de esta naturaleza. Por supuesto que con algunas grandes deficiencias. Se ve acá deficiencia, también se ve un poco en esta parte deficiencia. Ahora vamos a las proyecciones oblicuas, cilíndricas oblicuas. Fíjense, el cilindro viene de manera oblicua. En ellas, la colocación del cilindro ha sido rotada 45 grados
con respecto a la posición original, es decir, tangente al ecuador. Dentro de estas proyecciones citaremos proyección oblicua de Mercator, introducida por Charles Peirce en 1894. Ha sido utilizada en Asia y América Central. Atlas de Debes. Luego tenemos las proyecciones pseudocilíndricas, el cuarto grupo. Entre ellas podemos citar la de Mollweide, la de Robinson, las proyecciones de Eckert y la proyección sinusoidal. Aquí tenemos la proyección pseudocilíndrica de Mollweide, la primera. La proyección sinusoidal, que aquí hemos mencionado. Bueno, se supone que esto es plano. Esto es plano, absolutamente. Tenemos luego las proyecciones cónicas. Se darán cuenta, se fijarán ustedes que las proyecciones cilíndricas son de diferentes tipos, las que hemos estado revisando. Todas son proyecciones cilíndricas. Y ahora un grupo importante que se llama las proyecciones cónicas. Fíjense cómo se pone el cono. Dice, la proyección se efectúa sobre un cono tangente o secante, cualquiera de los dos, a la Tierra a lo largo de un paralelo que suele estar situado a una latitud media. Es una circunferencia de menor diámetro que el ecuador, por supuesto. Aquí está ese paralelo y este es el ecuador. El aspecto directo es aquel en el que coincide el eje del cono con el eje de rotación terrestre. Los planos meridianos cortarán al cono según sus generatrices, que se convierten en las imágenes de los meridianos en la proyección. Los paralelos son secciones normales al cono, con radio variable en función de la latitud. Tras desarrollar el cono, se obtiene la representación formada por un conjunto de rectas convergentes, donde estamos viendo que estas rectas son convergentes, van de aquí allá, de aquí allá, son rectas convergentes. El aspecto directo es aquel en el que coincide el eje del cono con el eje de rotación terrestre. Los planos meridianos cortarán al cono según sus generatrices, que se convierten en las imágenes de los meridianos en la proyección. Los paralelos son secciones normales del cono con radio variable en función de la latitud. Tras desarrollar el cono, se obtiene la representación formada por un conjunto de rectas convergentes, las imágenes de los meridianos y por una serie de circunferencias concéntricas con radio dependiente de la latitud. Proyección cónica equiárea de Albers. Las proyecciones cónicas no son excesivamente utilizadas, no son mayoritariamente utilizadas, podemos decir, debido a que la zona de precisión que abarcan es relativamente pequeña, razón por la que normalmente se coloca el cono secante a lo largo de dos paralelos. Aún así, las distorsiones rápidamente se acentúan. Este tipo de proyecciones
son más adecuadas, por tanto, para mapas que representan zonas o países en los que predomine la dimensión horizontal este-oeste sobre la dimensión vertical norte-sur. Esto puede ser el caso de Estados Unidos, que frecuentemente pueden verse representados en este tipo de proyecciones. Dentro de las proyecciones cónicas mencionaremos las siguientes. Proyección cónica simple o equidistante. Conserva las distancias. Proyección cónica conforme de Lambert. Conserva los ángulos. Proyección cónica equiárea de Albers. Esta. Proyección cónica equiárea de Albers. Proyección cónica equiárea de Lambert. Y finalmente, proyección policónica. Vamos ahora al tercer gran grupo. El primer grupo fue cilíndricas, el segundo fue cónica, proyecciones cónicas, y ahora vemos el tercer grupo, que son las proyecciones azimutales o planares. En este caso, se coloca un plano tangente al globo. Si se hace incidir una fuente de luz en el interior del globo, sobre la retícula de meridianos y paralelos, esta será proyectada sobre el plano, dando lugar a alguno de los tipos de proyecciones azimutales, en función de dónde esté situada la fuente de luz. Hallaremos las siguientes proyecciones planares o azimutales. Proyección gnomónica. El haz luminoso está situado en el interior del globo. Entonces, la luz, el haz luminoso al interior, se dirige en todos los sentidos en el interior del globo. Y eso se llama proyección gnomónica. Luego tenemos la otra proyección azimutal o planar que se llama proyección estereográfica. El haz luminoso está situado en las antípodas del punto considerado, es decir, diametralmente opuesto. Y finalmente tenemos la proyección ortográfica, cuando la fuente luminosa está situada en el infinito y los haces de luz son paralelos entre sí. Entonces, vean, estos son los tres diferentes grupos de proyecciones cartográficas: las cilíndricas, las cónicas y las proyecciones azimutales o planares. Por lo tanto, cuando nos muestran un plano, por ejemplo, de la República de Bolivia, o nos muestran un plano del continente sudamericano, o nos muestran un plano de toda la Tierra, la primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo se ha generado ese plano? Porque lo que está sobre la superficie terrestre, sobre las medidas que se han hecho, se ha llevado al geoide, al elipsoide, y de ahí recién se ha elaborado la proyección. ¿Para qué? Para generar un plano, un plano horizontal. Bien, seguimos adelante. Anamorfosis. Como ya decíamos al principio de este capítulo, toda proyección cartográfica
Cualquiera que sea la elegida, conllevará una deformación en la superficie representada. Podemos distinguir las siguientes deformaciones. Anamorfosis lineal. Sea L una longitud medida en el terreno y L' su homóloga en la proyección. El módulo de deformación lineal o anamorfosis lineal será M, que es igual a L entre L'. Anamorfosis superficial. De igual modo, se designa por anamorfosis superficial a la expresión S minúscula, que es igual a S mayúscula entre S minúscula. ¿Qué es S mayúscula? Es la superficie de la porción de la Tierra real. Y S' es la subporción de la superficie en el plano, basados obviamente en la escala del plano. La anamorfosis superficial es S minúscula. Anamorfosis angular. Un ángulo del terreno alfa tendrá su homólogo en la proyección alfa'. ¿De qué estamos hablando? Del uso de 3 puntos. A, que está en el centro, miro a B, que está un poco a la izquierda, y a C, que está un poco a la derecha, y ahí hay un ángulo entre desde A mirando B y desde A mirando C. Entonces, hay 2 ángulos, uno en el terreno alfa y otro en la proyección alfa', es decir, en el plano. De forma que el módulo de deformación angular o anamorfosis angular será simplemente la diferencia entre ambos ángulos, alfa menos alfa'. Hay una última clasificación. Dice, clasificación de las proyecciones por el sistema de transformación. La clasificación ha pretendido englobar algunas de las proyecciones cartográficas más importantes. En este momento vamos a clasificar todas las proyecciones existentes según el criterio de transformación empleado. Así tenemos sistemas convencionales. No se trata de verdaderas proyecciones cartográficas. Por ejemplo, podemos citar los sistemas policéntrico, poliédrico utilizados en Europa. Sistemas naturales o perspectivas. Se toma un centro único de proyección y se realiza esta sobre un plano. Son verdaderas proyecciones, como es el caso de la estereográfica, la nomónica u ortográfica, que antes denominábamos proyecciones planares o azimutales. Antes. Esto quiere decir que esta es una nueva clasificación de las proyecciones por el sistema de transformación. Proyecciones artificiales o por desarrollo son aquellas basadas en la sustitución de la superficie terrestre por otra desarrollable, como la de un cono o un cilindro. Ejemplo de estas podemos encontrarlos en las páginas anteriores, arriba, ¿no es cierto? Sobre el cono o cilindro se trasladan los puntos de la superficie terrestre, siguiendo una determinada
ley matemática de transformación. Posteriormente se efectúa el desarrollo de la superficie escogida, cono o cilindro, dando origen a la proyección. A continuación, estudiaremos con más detalle las proyecciones más importantes. Se consideran cualquier territorio dividido en trapecios curvilíneos de unos 20 minutos de longitud y 10 minutos de latitud, que normalmente totalizan unas 1.130 hojas. ¿Qué quiere decir eso? Que el globo terráqueo hemos dividido en trapecios curvilíneos de 20 minutos en longitud y 10 de latitud. ¿Y por qué la diferencia? Porque en longitud vamos a tener pues 360 grados, ¿no es cierto? Pero en latitud tenemos desde el polo sur hasta el polo norte tenemos 180 grados. Entonces es razonable dividir los trapecios curvilíneos en 20 minutos horizontal y 10 minutos en latitud. Para la proyección se supone trazado en el centro de cada trapecio curvilíneo el plano tangente al elipsoide. De esta manera, queda sustituida la superficie del elipsoide por una superficie poliédrica circunscrita. Se toman tanto centros de proyección como hojas, por lo que se denomina policéntrico, proyección policéntrica. Las desgarraduras que se producen en esa superficie poliédrica son despreciables a escala 1 a 50.000. Esas son, por supuesto, buenas noticias. Desgarraduras despreciables. Esas son buenas noticias. 6.6. La proyección UTM o cilíndrica transversa conforme de Gauss. Este es el nombre técnico de la proyección UTM. Este sistema de proyección cartográfica está hoy muy extendido con carácter universal. Fue llamado UTM, de Universal Transverse Mercator, ya que por ser cilíndrica es parecida a la de Mercator, pero el cilindro se coloca transversalmente, es decir, con el eje sobre el ecuador. Hay algunas citas, por ejemplo, uno dice, proyección cilíndrica transversa Mercator de Gauss. Proyecciones conformes, como dice este nombre, son aquellas que conservan los ángulos del terreno, es decir, no presentan anamorfosis angular. La segunda cita es a Mercator. Mercator Gerard Ruppelmonde, nacimiento 1512, muerte en la ciudad de Duisburg en 1595, matemático y geógrafo flamenco, cuyo verdadero nombre era Gerhard Kremer, discípulo de Frisios en Lovaina. Trazó diversos mapas, entre los que salen dos globos, uno terráqueo y otro celeste, por encargo de
Carlos V, ambos en el año 1541. Y sobre todo, el primer mapamundi para uso de navegantes en 1569, para cuya elaboración utilizó un sistema de representación plana de la Tierra llamada proyección de Mercator, en el que la superficie de proyección corresponde a la de un cilindro tangente al ecuador esférico. Más tarde, trabajó en un gran atlas, en 1595, que serviría de base para los posteriores trabajos de G. Codus Pondius. Proyección UTM. Se toma como superficie desarrollable un cilindro. Es una proyección cilíndrica que se coloca tangente al elipsoide de referencia, de manera que el eje del cilindro está dentro del plano del ecuador. Es decir, que el cilindro es tangente al elipsoide a lo largo de una línea que define un meridiano tomado como origen. Véase figura 10. Entonces, aquí se cortará en esta línea el cilindro y se desarrolla luego el cilindro, se lo aplana. Se proyectan los puntos del elipsoide sobre el cilindro según una determinada relación matemática. Luego se desarrolla el cilindro para obtener el plano, de forma que el eje Y queda determinado por la línea del meridiano de origen, que es la única línea automecoica de la proyección. Y el eje X es la generatriz tangente al ecuador del cilindro. ¿Qué es línea automecoica? Decíamos, luego se desarrolla el cilindro para obtener el plano, de forma que el eje Y queda determinado por la línea del meridiano de origen, que es la única línea automecoica de la proyección, y el eje X es la generatriz tangente al ecuador. Línea automecoica, línea en la que se conservan las distancias sin sufrir deformación, es decir, anamorfosis lineal, en una determinada proyección cartográfica. Entonces, no hay que olvidar el nombre de línea automecoica, cuya explicación está absolutamente clara en este paso. Las coordenadas UTM de un punto sobre el plano se determinarán mediante relaciones matemáticas a partir de las coordenadas geográficas determinadas sobre el elipsoide. Estas coordenadas geográficas también se denominan coordenadas geodésicas. Por tanto, las coordenadas UTM son coordenadas cartesianas. Por tanto, las coordenadas UTM son coordenadas cartesianas, correspondiente al plano que resulta
al hacer la transformación de los puntos del elipsoide sobre una superficie desarrollable elegida, que es el cilindro. Puede establecerse así una correspondencia biunívoca entre las coordenadas geográficas, longitud y latitud, referidas al elipsoide, y las coordenadas X y Y, las coordenadas UTM X y Y, cartesianas referidas al plano transformado. Para la elaboración del sistema de proyección UTM, se han adoptado las siguientes premisas. Elección de un elipsoide de referencia. En 1930, la Asociación Internacional de Geodesia recomendó la utilización del elipsoide internacional de Hayward, aunque el sistema UTM es válido para cualquier otro elipsoide, sin más que cambiar sus parámetros, semieje mayor y aplanamiento ya vistos. Entonces veamos, elección de un elipsoide de referencia, primera parte. Segundo, elección de un punto astronómico fundamental o datum. Tercero, elección de un sistema de representación plano conforme que conserva los ángulos como el de Gauss. Este sistema presenta el inconveniente de que no puede aplicarse a grandes tensiones, pues se alcanzan unas deformaciones inaceptables. Para subsanar el problema, se subdivide el globo en 60 usos iguales de 6 grados de longitud. Tabla 1, aquí vamos a ver esa tabla. Esto en el sentido horizontal, ya que 60 usos por 6 grados nos dará precisamente los 360 grados alrededor del globo en el sentido horizontal. Este sistema, por la misma razón, tampoco es aplicable a altas latitudes, por lo cual se limitan estas a 84 grados latitud norte y 80 grados latitud sur. De aquí hacia arriba, es decir, de 84 hacia arriba, que sería 90, de aquí hacia arriba, hacia los polos, se encarga el sistema UPS, que quiere decir Universal Polar Stereographic, utilizándose la proyección estereográfica. Aquí hay una cita que dice 4. UPS. La red UPS, Universal Polar Stereographic, complementa la UTM en las latitudes polares. Los sistemas UTM y UPS fueron utilizados en un principio por el ejército norteamericano, por el ejército estadounidense, pero en la actualidad son de amplia y creciente aplicación en todo el mundo. Bien, esta figura tiene por título Usos cuadrícula UTM.
Esto quiere decir, por lo tanto, que en el sentido horizontal vamos a tener 60 usos, cada uno subdivididos 6 grados. 60 por 6, 360 grados. Todo el círculo de la Tierra a nivel del plano ecuatorial. Luego tenemos detalle de los usos UTM. Esto ya hablando numéricamente. ¿De dónde a dónde? En consecuencia, este es el detalle de los usos UTM, que tienen que ser, ¿cuántos? Tienen que ser 60. Fíjense, la mitad hasta 30 y la otra mitad, fíjense, está separadito desde el 31 hasta el 60. Entonces, aquí podemos ver el detalle de los usos UTM. El uso 01 comprende entre 180 grados oeste y 174 grados oeste. Al centro, en 180 y 174, se encuentra el meridiano central del uso. Y fíjense, uso con H. Luego viene el uso 02, que va desde 174 grados oeste a 168 grados oeste. El meridiano central del uso se encuentra a 71 grados oeste. Y por lo tanto vemos claramente aquí esa diferencia de 6 grados. 171 más 6, 177. Y así los usos son denominados de esta manera. 01, 02, 03, 04. Se van incrementando. Y los ángulos van disminuyendo, ¿no es cierto? Hasta 78 grados oeste y 72 grados oeste en este primer grupo. Y terminamos en el 30, que va de 6 grados oeste a 0 grados este. Bien, a partir del uso 31, pasamos de 0 grados este a 6 grados este. El meridiano central se encuentra exactamente en la mitad, a 3 grados este. Y así, ahora vamos en el sentido este, incrementando ángulos, desde 0 grados hasta 174 grados este, para culminar en los 180 grados oeste. Y eso significa, por lo tanto, los 60 usos que podemos considerar en el sistema UTM.
En cada uso se define la proyección de los puntos del elipsoide, que a su vez corresponden a la proyección sobre este de los planos del terreno de forma individual. Como se ha visto, los usos quedan limitados por dos meridianos, separados 6 grados. Aquí está, aquí está. Evidentemente, existen una diferencia, ¿no es cierto?, de 6 grados entre el inicio y el final del uso, en todos los casos. Para minimizar las deformaciones, al proyectar los puntos del elipsoide, se coloca el cilindro secante al mismo, no tangente, tal como hemos observado aquí. Aquí está tangente. En la práctica se coloca secante. Aquí es secante y aquí es secante. ¿No es cierto? Aquí es secante y aquí es secante. Y por supuesto, este es el meridiano central. Este es el meridiano central. Esta es una línea secante y esta también es otra línea secante, esta. Bien. Como se ha visto, los usos quedan limitados por dos meridianos separados 6 grados entre sí. Para minimizar las deformaciones, al proyectar los puntos del elipsoide, se coloca el cilindro secante al mismo, en lugar de ser tangente a lo largo de un meridiano central. Las dos líneas secantes serán líneas automecoicas en la transformación. O sea que las líneas son sin deformación lineal, no hay anamorfosis lineal. Entonces, la figura 5.12 nos muestra la proyección UTM, cilindro secante a la Tierra. Bueno, vamos a dejar aquí nuestro avance de materia. Creo que ha sido bastante interesante, ¿no es cierto? Y nos permite conocer las diferentes proyecciones, así sean solo de nombre, algunos pequeños ejemplos, pero donde estamos apuntando el día de hoy es precisamente a las proyecciones UTM. ¿Y por qué nos interesan las proyecciones UTM? Porque es una alternativa, ¿no es cierto?, de establecer posiciones sobre la superficie terrestre. Y segundo, porque las concesiones mineras, entre las que tenemos las concesiones bancos de arena y grava, están dadas en función a proyecciones UTM. Y eso sí nos interesa conocer, para que cuando alguien que quiera vender, adjudicarse una concesión minera de grava y arena, pues conozca perfectamente cómo se debe hacer el replanteo de su concesión minera. Y esto se realiza a través de proyecciones
o de coordenadas UTM. Entonces, hoy día, capítulo nuevo, se llama cartografía, introducción a la cartografía, de lo cual hemos visto las diferentes proyecciones cartográficas. Proyecciones cartográficas. Hemos dividido en cilíndricas, las proyecciones cónicas y las proyecciones azimutales. Las proyecciones azimutales. Y finalmente un segundo tipo de clasificación, ¿verdad? Que son la clasificación por el sistema de transformación. Por el sistema de transformación. Y hemos hecho una introducción a las proyecciones UTM. A las proyecciones UTM. Aquí hemos visto los usos, ¿verdad? Hemos visto los usos. Y en definitiva hemos dicho que para las proyecciones UTM, el cilindro se coloca secante al elipsoide. Y hemos quedado acá para inicio de la página 14. Página 14. Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar con nuestra materia el día lunes. El día lunes. Muy buenas noches.